Hola, muy buen día a todos. Espero que estén bien. Esta grabación no estaba planeada. Hoy habría o estaba planeado tener una reunión sincrónica con ustedes, pero solo llegó a conectarse una de sus compañeras y estuvimos esperando 15 minutos más o menos, pero nadie llegó. Entonces decidimos, bueno, yo había planeado una sesión pues participativa, colaborativa, por lo que no me pareció prudente que pues toda la chamba se le quedara pues a Rachel que estaba presente allí. Entonces decidí, para ajustar todo esto, eh, grabar, grabar más o menos los contenidos que les iba a estar presentando el día de hoy. O sea, se los voy a presentar sea como sea. Pero bueno, ya ajustado, pues ya no, pues pues esta colaboración que tenía planeada, que está revisando fragmentos de sus textos para irlos corrigiendo entre todos. Entonces, bueno, tal vez resultará al final una grabación breve, pero sí me parece importante para concluir el tema de cohesión, además para dejar clara cuál es la actividad que vamos a estar elaborando esta semana y la que siga, que tiene que ver pues, con el mismo tema de cohesión. Y vamos a ver qué es la coherencia y también vamos a continuar un poco con el tema del estilo, porque hay que tener cuidado con ciertos problemas que ocurren muy frecuentemente y sobre todo que lo veo muy patente en muchos alumnos de letras, pero es normal. O sea, yo les voy a ir platicando y para tenerlo siempre en cuenta e intentar evitar ciertas cuestiones que sé que muchos de nosotros, de ustedes, eh, podemos llegar a caer en ello, ¿no? Y la lectura se vuelve un poco agotadora. Pero bueno, en primer lugar, otra situación que les quiero mencionar desde ahorita es que ya todos ustedes tienen comentarios sobre sus textos, sobre sus éfrasis. Yo ahí mismo en Eminus, en la actividad, ya les respondí con mis comentarios, les adjunté un link donde están, pueden revisar los comentarios de sus textos. Por favor, revísenlos con atención. En esta primera actividad no va a haber una corrección, digamos, pero muy probablemente en las siguientes actividades sí tendrán que reenviarme sus textos corregidos. Ahora, otra cuestión que quiero destacar es que todos mis comentarios son sugerencias, es lo que les decía desde un principio. Todas mis correcciones y comentarios de sus textos son sugerencias que ustedes pueden totalmente, sin problema, descartar. Claro, cuando ya es algo pues que no tiene ninguna justificación, como, a ver, permítanme un momento. Ok, una disculpa, mm, eh, bueno, en este momento se están comunicando otro compañero conmigo que no pudo conectarse porque pues justamente pues ya no dio inicio la sesión sincrónica porque pues solo había una compañera y quiero destacar que la clase de hoy estaba planeada para ser colaborativa y para ayudarnos entre todos a corregir algunas cuestiones de nuestros textos. Entonces, dado que solo había una compañera, iba a ser muy difícil y muy cansado estar trabajando de esa manera. O sea, toda la chamba se le iba a quedar a ella, a Rachel. Entonces, bueno, como veo que es difícil en este grupo en particular que asistan, o sea, por X o Y razón, algunos compañeros están llevando dos licenciaturas, por ejemplo, otros compañeros, bueno, no sé cuál sea la situación particular, pero hay compañeros que nunca se han podido conectar a la sesión sincrónica, sin embargo, sé que están al tanto de lo que ocurre en la clase. Pienso que en este grupo en particular, pues es mejor o va a resultar mejor la modalidad asincrónica. Pero bueno, entonces, esto sobre todo porque mis clases son colaborativas, de participación de todos,
y pues si no están todos, o si hay muy pocos, o 2 tal vez, pues va a ser muy complejo estar trabajando de esa manera. Entonces, pienso que podemos trabajar bien de manera individual, asincrónica, cada quien en su casa, y yo les voy a ir enviando siempre comentarios sobre todo lo que me estén enviando. Ahora, en lo que me quedé es en que ya están los comentarios de sus éfrasis, y están en Eminus, en la misma actividad, y todo lo que yo les esté comentando allí van a ser sugerencias. Son siempre sugerencias, pero lo que sí es que, por ejemplo, si hay cuestiones como faltas de ortografía, erratas y ese tipo de cuestiones, esas sí se tienen que corregir. Y voy a ir poco a poco a ello, porque las faltas de ortografía y las erratas no deberían estar allí, porque no son un problema pues muy complejo de corregir. Eso se corrige simplemente pues revisando y corrigiendo, releyendo su texto. Y lo que me di cuenta en muchas de sus éfrasis es que pareciera que dieron el maquinazo y lo enviaron. ¿Por qué? Porque tienen muchísimas erratas. ¿Erratas a qué me refiero? A que se comen una palabra, se comen una letra, o el autocorrector les puso otra palabra en lugar de la que tenían pensada, y nunca se dieron cuenta de ello. Eso me indica que no releen sus textos. No estoy diciendo que todos, algunos de ustedes lo hacen y ya yo les hago los comentarios. Y bueno, en su mayoría son sugerencias o cuestiones que me saltaron a mí. Ya la sesión pasada di algunos comentarios generales de que noto que cada uno tiene un estilo particular en su escritura, pero esta sesión era más bien ya, yo siempre voy a estar exaltando pues las bondades de su escritura, pero también lo que hace falta trabajar. Entonces, en esta sesión, más o menos por allí, pues va todo el sentido de esta clase y de esta grabación ahora. Entonces, primero les quiero compartir, porque es en lo que nos quedamos, les quiero compartir para repasar un poco, un momento, qué es la cuestión. Uy. Y bueno, es un repaso muy, muy sencillo, breve, que yo sé que tal vez la mayoría de ustedes lo tienen presente, pero no está de más. No está de más tener esto pues bien claro desde ahorita. Entonces, para empezar, las unidades del texto. Recordemos que la cohesión refiere a la concatenación apropiada de todo lo que se va diciendo en un texto. La concatenación, ¿a qué me refiero con concatenación? A que haya elementos allí que todos, digamos, tenemos todos los elementos de una historia, de algo que vamos a narrar o a informar, en todo caso, y existe un elemento que yo le llamaría como el pegamento de las palabras, que unen a todas para dar sentido a un texto, que es la cohesión. Cohesiona todos estos elementos. Y esto se logra por medio de los marcadores textuales sobre todo, pero no es lo único que le da cohesión a nuestro texto. Son todos los elementos que le dan continuidad a las unidades del texto, que es la oración, el párrafo y el texto, o sea, ya en su totalidad. En este caso, entonces, también podemos estarnos refiriendo a puntuación. La puntuación y el buen uso de la puntuación nos va a permitir cohesionar bien nuestro texto, y si no hay una buena cohesión en el texto, no va a haber coherencia tampoco. La coherencia es otra cuestión. La coherencia es el sentido claro de lo que se dice en un texto. Entonces, recordemos, las unidades del texto es la oración, y es lo que más o menos estábamos jugando en el Kahoot de la sesión pasada. La oración expresa un concepto completo y es la unidad mínima del idioma escrito. El dominio del elemento básico del texto nos permitirá expresarnos con mayor fluidez y riqueza. Ahora, lo que vi, este primer ejercicio de éfrasis me sirvió bastante como un diagnóstico de cómo es su escritura. Conocer su estilo, pero también un diagnóstico de qué está faltando allí. Entonces, lo que veo también es que el diseño de muchas de sus oraciones es un diseño que a mí me recuerda un poco al barroco, que te lleva como por todos lados, pero no llega al punto. Entonces, veo mucho de ello
en algunos de sus textos. Hay quienes escriben perfectamente bien todo, y se les va una oración como bien extraña y que me deja como en una situación de suspenso, así de ¿qué pasó? Ahora, voy por partes. Eso podría ser intencional y es perfecto. Pero la cuestión es cuando uno como lector medio especializado o especializado, cuando uno como lector se da cuenta de que eso no fue intencional y que más bien fue un error. Eso lo podemos notar los lectores especializados, ustedes también lo podrían notar. Entonces, ahí está el detalle. Si es netamente consciente, el lector se da cuenta. Pero si es un error, el lector también se va a dar cuenta. Entonces, bueno, hay que trabajar en la oración para tener fluidez. Y podríamos agregar que para que un grupo de palabras pueda ser considerado como oración, debe comenzar con mayúscula y terminar en punto. Ahora, esa es una ley que ya existe, ¿no? Que ya conocemos todos. Ahora, la cuestión cambia, o sea, puede cambiar si estamos escribiendo pues otro tipo de textos más libres, más experimentales. Puede haber oraciones que no necesariamente tengan mayúscula y terminen con punto, y que la chamba del lector sea colocar en su mente esos vacíos en la oración, esos vacíos, ¿no? Hay textos de ese tipo, y sobre todo en la ficción y en la prosa poética. Entonces, además de todo, y esto es algo que también noté en su escritura, es que, por ejemplo, escribían oraciones que las aíslo de todo lo demás del texto y no tienen un sentido claro. Repito, puede que esto sea adrede por parte del autor, pero uno como lector especializado se da cuenta de que fue error, de que fue un error más que una estrategia narrativa. Y ese es el matiz con el que quiero iniciar. Bueno, siguiente, el párrafo. Una secuencia de oraciones forman un párrafo, y a qué refiere el párrafo: es un conjunto de frases relacionadas que desarrollan un único tema. Esto es en lo que fallamos todos a veces. El párrafo debería poder abarcar un solo tema, ya si vamos a hablar de otro subtema, pasamos a otro párrafo, y es la unidad intermedia superior a la oración, pero inferior al texto, con valor gráfico y significativo, que es como los ejemplos que les pasaba en el Kahoot también, los ejemplos de las imágenes con negro, subrayadas de negro, y tienen identidad gráfica porque se distingue visualmente, justamente. Empieza con mayúscula a la izquierda y en una línea nueva, y termina con punto y aparte. Visualmente es muy fácil identificarla. Ahora, lo difícil es que tenga un solo sentido y que esté bien cohesionada. Esa es la cuestión aquí. Ahora, aquí está la imagen que les compartía. Todos, a final de cuentas, son párrafos. Y bueno, el texto, que es la unidad máxima de comunicación intencional de sentido completo y vinculada a un contexto. Normalmente un texto está integrado por unidades fónicas, morfológicas, sintácticas, semánticas, pragmáticas, es decir, morfemas, fonemas, palabras, sintagmas. Esto todo ya lo saben, lo estamos repasando, y se requiere que todo esté interrelacionado allí, que todo tenga un porqué para la correcta transmisión del mensaje o del hecho, de la historia y el sentido. Todo debe estar bien interrelacionado con el fin de lograr una unidad completa de sentido. Entonces, suena fácil, suena sencillo, pero es bien complicado lograrlo. Entonces, digamos que si nos vamos por clases en orden, está el texto como la mayor unidad, la unidad máxima, párrafo, oración, palabra y fonema. Entonces, el texto se nos presenta como una unidad informativa organizada e integrada por párrafos. Estos deben secuenciarse correctamente para proyectar ideas que representan información temática y conceptual. La sucesión de ideas debe basarse en ciertas reglas fundamentadas en el cumplimiento de las propiedades o características. Y esto es lo que estamos justamente revisando aquí, que nos interesa y me interesa mucho que quede claro. Estas son las propiedades que debería tener un texto. Y vuelvo a repetir.
hay excepciones. Siempre va a haber excepciones porque nosotros, sobre todo nosotros, nos movemos en el mundo de las excepciones, refiriéndome a la ficción y la literatura, la mayoría de nosotros. Entonces, un autor puede perfectamente pasarse por el arco del triunfo muchas de estas cuestiones, pero, una vez más, lo debe hacer consciente. Debe ser consciente de que lo está haciendo y debe dejar manifiesto en su texto que es consciente de esos juegos. Y eso debe tener una finalidad clara. Por más experimental que es un texto, la intención debe estar clara. Si solo el experimento es porque sí, ahí ya hay un problema grave. Y esto tiene que ver con la imitación del estilo literario. Es un problema, que es lo que les decía, que veo muy recurrentemente en alumnos de letras, y no solo en alumnos, en muchas personas, incluso yo he caído en ello, que nos dedicamos a la literatura. Y también pues en la clase, les digo, yo quería hacer esto mucho más dinámico, estar platicando de ello, de sus experiencias, sus lectores favoritos, porque yo noto en cada uno de ustedes que su estilo es parecido a otros autores, porque todos, quienes leemos, tenemos cierta influencia de ciertos autores que nos encantan. Entonces, consciente o inconscientemente tomamos mucho de ellos y lo pasamos a nuestros textos porque nos gusta, porque admiramos la manera en la cual narra tal o cual autor. La cuestión aquí es cómo lo hacemos, ¿sí? Si lo que estamos imitando es una sensibilidad, la técnica, o si solo estamos imitando un lenguaje. Y si solo estamos imitando un lenguaje específico, ahí es cuando el lector no va a creerles como narradores. Y ahí está el problema que yo he notado muchas veces, ¿no? Entonces, estas son las propiedades que debería tener un texto pues convencional, adecuado para, por ejemplo, el ámbito académico, digamos, también muchas veces pues para la literatura, sea como sea, por más que uno experimente, debería ser consciente de todo ello. Entonces, está la adecuación en primer lugar. ¿A qué nos referimos con adecuación? Es la adaptación de los principales factores de la comunicación a una situación concreta. Es decir, pensar bien al escribir quién es el destinatario. Porque yo no voy a escribir igual un texto que es, pues, ¿para quién será? Pues ustedes redactar un texto que es pues para un trabajo académico en la Facultad de Letras, a un texto que van a redactar en Facebook o a un texto que van a escribir para una revista, depende qué tipo de revista, si van a escribir una crónica, qué tipo de lectores son los que me van a leer, si es un artículo de opinión y lo voy a publicar en una publicación periódica que es más bien que se mueve un poco por la línea de la comicidad o de lo risible, de lo irónico, pues tengo que adecuar el lenguaje a los lectores pues, que van a estar allí, que van a leer ese texto. No voy a estar escribiendo con palabras nada apropiadas un texto que, por ejemplo, yo dirijo a ustedes, ¿no? Y no les voy a escribir igual a ustedes y a mi hermana, por ejemplo. No, a eso nos referimos con adecuación. A pensar siempre quién es nuestro lector, porque a partir de ello vamos a tomar decisiones importantes para la confección de nuestro texto. Aquí hay algunos ejemplos. El periodista, si escribe artículos periodísticos, va a pensar en qué lectores leen ello. Los estudiantes, sus exámenes, pues está dirigido al profesor. El investigador en sus ensayos académicos están dirigidos a lectores especializados. Por lo tanto, su lenguaje, las decisiones que tome, van a ir de acuerdo a ese lector. Es decir, puede utilizar palabras especializadas que no todos conocen, sino solo los lectores que van a acceder a ese artículo o a ese ensayo. No, si este mismo investigador decide escribir un artículo de opinión para un periódico local, no va a estar usando palabras de que la verosimilitud y no sé qué, y la polifonía, bla, bla, bla. Es difícil que lo haga porque sabe que sus lectores
tal vez no manejen esos conceptos, tampoco, ojo aquí, tampoco digo que se va a desestimar al lector, pero sí que el autor va a ser consciente de quién es el lector y además de todo, lo que a final de cuentas busca un autor es credibilidad. Y esto es algo muy importante. Credibilidad. Un autor no escribe o difícilmente escribe para que no le creen algo. Aunque su texto sea irónico, cómico, experimental, el autor siempre va a buscar cierta credibilidad y legitimidad, porque recordemos que históricamente, ¿qué pasó? Perdón, y recordemos que, perdón chicos, esto es totalmente inadecuado. Recordemos que históricamente la palabra escrita lo que otorga ha sido legitimidad. Entonces, ya estamos en otro momento histórico, ya estamos en 2020, pero aún así la palabra escrita, eso es lo que busca y ha continuado buscando legitimidad. Entonces, muy importante, adecuación. Por otro lado está la coherencia, que más o menos ya les platicaba, pero lo vuelvo a comentar. La coherencia refiere a que el texto debe tener una unidad de sentido que permita entender e interpretar su contenido tanto por sus partes, es decir, la oración, párrafos, subtítulos, capítulos, lo que sea, como en su totalidad, ya dependiendo del género que sea, reseña, ensayo, artículo o libros en su defecto. Entonces, refiere a claridad en el sentido, pero, y esto lo podemos llevar a algo todavía más pequeñito, que es algo que noto en algunos textos de ustedes, en algunas éfrasis, es la selección de palabras. Las palabras, ustedes bien lo saben y suena cliché porque totalmente lo es, son importantes, chicos, las palabras son importantes. La selección de una palabra por otra hace una gran diferencia. Entonces, si yo elijo una palabra que no va a ser clara, pues, ¿cuál es la idea? Y una vez más, si lo hacen con una intención específica, el lector va a dar cuenta de que esa es la intención de usar esa palabra. Pero, por ejemplo, hay una palabra con la que siempre he tenido problemas y siempre que doy en clases de redacción lo repito. Hay palabras muy ambiguas que yo siempre sugiero a mis alumnos no utilizar o procurar no utilizar, como la palabra cosa o cosas. La palabra cosa es ambigua, se puede referir a lo que sea. Entonces, si ustedes están refiriendo a algo en específico, utilicen la palabra para ello. O incluso utilicen otra palabra más, una palabra diferente, porque también esa es la chamba de nosotros, utilizar nuevas palabras o darle un giro a las palabras para resignificarlas. También esa es parte de lo que hace un autor. Pues hacer esos juegos, pero finalmente intentar no utilizar una palabra ambigua. Eso también recae en el sentido de la coherencia, porque si utilizamos palabras ambiguas o muy rebuscadas, digo, ya no estamos en la época del modernismo, ya no estamos en la época del barroco, como para estar buscando adjetivos tan rebuscados, por ejemplo, en nuestra escritura. Si alguien quiere hacer este tipo de ejercicios, pues está bien, claro, no hay ningún problema. Pero yo sugiero, sobre todo, pues para finalidades prácticas del curso y también en su quehacer académico a lo largo de, pues de su carrera, no sé, maestría después o lo que decidan hacer, yo sí les sugiero que sean claros, porque ¿qué ocurre? Porque incluso con investigadores, doctores, hay problemas en cuanto a que el lenguaje académico, y ustedes lo saben muchas veces, o el lenguaje teórico también, bueno, eso ya por otras cuestiones, pero muchas veces resulta indescifrable. Entonces, sugiero ser claros, porque si ustedes crean un, un texto con palabras tan rebuscadas, ambiguas, que sea necesario tal vez buscar su significado en un diccionario, pues entonces eso quiere decir que quien está escribiendo eso no le interesa informar, no le interesa narrar, sino que le interesa mostrar que conoce palabras y se deja llevar por esta belleza de las palabras y aparentemente no interesa tanto el contenido.
No sé si me entienden. Entonces, hay que tener cuidado con eso. No les estoy diciendo para nada que no utilicen palabras nuevas. Las palabras son bellas y si es la primera vez que nos topamos con una palabra, que perfecto, ¿no? Buscamos el significado y entendemos, pero hay ejemplos en los cuales todo un texto está plagado de este tipo de palabras. Entonces, ahí hay un obstáculo con la coherencia de un texto. ¿Por qué? Porque no está permitiendo a cabalidad al lector entender el sentido total de este texto. Entonces, esa es otra. Por otro lado está la cohesión, que es lo que mencionaba también, la relación ordenada de ideas mediante el uso variado de distintos nexos de la lengua o bien marcadores textuales. Y también puntuación. La puntuación veo que también es algo que falla mucho en general, o sea, todos. Nos falla el uso de puntos. Hay un ejemplo que tengo allí de uno de sus textos, no voy a dar nombres de los autores de estos ejemplos, pero 2 puntos, o sea, decidí usar punto y seguido, y 2 puntos le hubieran hecho el paro a ese texto para que fuera 1000 veces más claro. El cambio de un punto por otro, un tipo de puntuación por otro, puede hacer la gran diferencia en que su texto pueda ser más claro. Voy a llegar a esto en un momento. Y bueno, esto era nada más como un ejercicio, es muy sencillo, no implica gran complicación. Las siguientes oraciones. Los estudiantes hicieron el examen escrito, no pasaron el examen oral. En esta primera oración no hay tanto problema para entender el sentido. O sea, se puede entender así con la coma así, tal cual como está, pero ¿qué ocurre con el segundo? No podremos reunirnos con ustedes. Pedro tiene gastroenteritis. Sigan ustedes el itinerario previsto. No olviden tomar muchas fotos y comprarnos regalos. Se puede entender el sentido, pero por supuesto que allí hay otra manera más adecuada de escribir esto, usando puntos y seguido. La inflación negativa es un proceso de carácter económico. La comunicación de la empresa debe ser más eficaz. La información interna no funciona de modo adecuado. La inflación proseguirá al alza durante el próximo semestre. Si se dan cuenta, eso es lo que les digo. Los elementos están dispersos, todos dispersos. Hace falta esa cohesión, esa unión de todo, y esto nos lo va a dar los marcadores textuales, que aquí ya están colocados. Los estudiantes hicieron el examen por escrito, pero no pasaron el oral. Antes que nada, no podremos reunirnos con ustedes, porque igual ese antes que nada podría ser sustituido por otro marcador. Porque Pedro tiene gastroenteritis, así que sigan ustedes el itinerario previsto, pero no olviden tomar muchas fotos y comprarnos regalos. La inflación negativa es un proceso de carácter económico. En consecuencia, la comunicación en la empresa debe ser más eficaz. Sin embargo, la información interna no funciona de modo adecuado, por lo que además la inflación proseguirá al alza durante el próximo semestre. Entonces, es algo muy sencillo, pero que totalmente cambia la escritura y hay muchísima más claridad y orden en la secuencia de los elementos. Ya hay algo que los está uniendo y que les está ordenando en el espacio. Ya no están todos allí, sino que ya están unidos, ya están pegaditos con ese pegamento imaginario que son los marcadores textuales. Pero yo también diría que no solo son los marcadores textuales, sino que toda palabra que funcione para darle más fluidez, mayor fluidez a la lectura, funciona para abonar a la cohesión. O sea, no solo marcadores textuales, sino lo que sea necesario para dar fluidez y para unir todos esos elementos, ¿ok? Entonces, en este sentido, yo no sé si recuerdan, yo creo que sí, que estábamos revisando, les voy a compartir. Espérenme. Les voy a compartir esto. El cuento que estábamos revisando la clase pasada. Yo me voy a tomar la libertad, porque ya pasó una semana, de releerlo. Quería que lo releyéramos todos juntos y seguir comentándolo, porque nos quedamos en eso la sesión pasada. Pero lo voy a releer y quiero hacer ciertos comentarios de él, porque justamente es algo, tiene que ver con el ejercicio que vamos a estar haciendo esta y la siguiente semana. Entonces lo voy a leer todo. Este es de Alberto Chimal, no sé si lo conocen, autor mexicano, joven,
ha venido aquí a Jalapa varias veces. A mí me gusta mucho su escritura porque me parece una escritura sencilla es un decir. Para mí, la escritura más difícil de conseguir es la escritura natural y sencilla. No sé si se entiende esto, pero él también le interesa mucho escribir para escritores. Y refiriéndome a escribir para, hace muchas dinámicas con quienes están aprendiendo a escribir, o a quien, ay, perdón, una señora gritando aquí. Entonces le gusta mucho, por ejemplo, en redes, crear estrategias para incentivar la creatividad de quienes están comenzando a escribir narrativa. Entonces, bueno, disculpen ustedes. Entonces, este cuento, él alguna vez lo mencionó que también lo escribió para que quienes escriban puedan realizar un ejercicio parecido. Entonces, a eso voy. Pero primero voy a releerlo. A ver si no me trabo porque... disculpen el formato en el que está, pero no lo pude conseguir de otra manera. Ok. Nelsie, este cuento, por ejemplo, en semiótica, yo siempre lo reviso en redacción cuando veo el tema de cohesión, me parece muy adecuado, pero esta vez en semiótica también lo estoy revisando. Y, por ejemplo, Nelsie, que forma parte de este grupo, ya va a salir de este semestre especializada en este cuento, porque lo estaba revisando ella desde el punto de vista semiótico y lo va a revisar también desde el punto de vista de redacción del tema de cohesión. Pero bueno, álbum Alberto Chimal. La cara de su madre, la muñeca que arrojó por la ventana, el libro que quemó, la pecera que vació en la sala, la muñeca a la que arrancó las piernas, su primer psiquiatra, el tazón con el que golpeó a su madre, su niñera poco antes de marcharse, su abuela materna poco antes de marcharse, su padre poco antes de marcharse, la cara de su madre, el gato al que metió en el horno, su segundo psiquiatra, su primer kinder, el niño al que pateó, su tercer psiquiatra, la trenza cortada de su compañera, el rincón en el que estuvo castigada, la cara cortada de su compañera, su cuarto psiquiatra, su segundo kinder, el perro al que destripó, la silla a la que fue atada, el brazo en cabestrillo de su madre, el brazo en cabestrillo de su maestra, el brazo en cabestrillo de su quinto psiquiatra, su tercer kinder, el niño que la golpeó, un trozo de la oreja del niño que la golpeó, su cuarto kinder, la denuncia en su contra, el bolso de su madre, el director de la primaria que no quiso admitirla, la cara de su madre, el director de la segunda primaria que no quiso admitirla, la tarjeta de débito de su madre, el director de la primaria que aceptó admitirla, la niña a la que trató de ahogar en un excusado, la niña a la que empujó por las escaleras, la carta en su contra de los padres de sus compañeros, la cara de su madre, un hombro desnudo de su madre, el director de la segunda primaria que aceptó admitirla, el suéter de su compañero desaparecido, el cuerpo de su compañero desaparecido, la cara de su madre, la patrulla que fue a buscarle, la cara de su madre, el autobús que abordó con su madre, el primer motel donde durmió con su madre, el incendio del primer motel donde durmió con su madre, el boletín con la foto de su madre, la cara de su madre, el segundo motel donde durmió con su madre, el bebé que resistió 3 días en el cuarto donde durmió con su madre, la cara de su madre, el tercer motel donde durmió, el teléfono que su madre trató de usar, la cara de su madre, un ojo de su madre, la lengua de su madre, el otro ojo de su madre, el coche del hombre que la recogió en la carretera, la primera comentarista que habló de ella en la televisión, el coche del segundo hombre que la recogió en la carretera. Y termina, es de Estos son los días, se publicó en 2004. Y bueno, este cuento, aquí quería platicar con ustedes y que me dieran sus puntos de vista, pero pues es difícil así. Este cuento a mí me parece muy, muy interesante, dada
Su complejidad. Es muy, muy complejo. Realmente, si se quiere hacer un análisis de este cuento, resultaría algo muy complejo y tiene que ver con lo que estuvimos revisando en sesiones pasadas, que es la éfrasis. Aquí, si se dan cuenta, y más o menos lo estábamos platicando la sesión pasada, están, pues por eso el título, álbum, pareciera que se están pasando fotos de todos estos elementos, de todas estas escenas. Y lo que está pasando aquí es que, pues es como si fueran pies de fotos. Entonces, me parece muy interesante pasar de la imagen, o sea, del ejercicio de la imagen al texto, y ahora pasar solamente al texto para describir una imagen hipotética. ¿Qué ocurre aquí con este cuento? Bueno, es complejísimo porque, para empezar, hay mucha oscuridad o muchos vacíos de información. Y, por ejemplo, en las ilustraciones que les había pasado para la éfrasis, hay oscuridad también. Si ustedes lo recuerdan, hay muchísima oscuridad en cada escena y son generalmente, bueno, este ilustrador hace siempre sus ilustraciones en escalas de grises, o la mayoría de sus ilustraciones son así. Entonces hay mucha sombra, mucha oscuridad, espacio al cual la mirada de quien observa no alcanza a ver. Y es algo parecido a lo que ocurre en este cuento. Hay muchas partes de esto, o sea, podemos encontrar el sentido general. Hay vacíos de información, pero es chamba del lector a completar esos vacíos. Ahora, a pesar de esos vacíos, claro que se entiende en general de qué trata este cuento. La cuestión aquí es que hay partes en que no podemos saberlo y simplemente podemos inferir. Podemos tener nuestra propia interpretación de ello. Por ejemplo, hay imágenes muy sugestivas que no hace falta decir qué pasó, sino que solo con la imagen y con lo que va antes y va después podemos darnos una idea de qué es lo que está pasando allí. Por ejemplo, una imagen muy interesante es, por aquí está, ajá, ok, sí, aquí. La parte del director de la primaria, el director de la primaria que aceptó admitirla, la niña a la que trató de ahogar en un excusado, la niña a la que empujó por las escaleras, la carta en contra de los padres de sus compañeros, la cara de su madre, un hombro desnudo de su madre, el director de la segunda primaria que aceptó admitirlo. Esa sola imagen, yo lo digo sobre todo por un hombro desnudo de su madre, esa sola imagen puesta en medio de estos dos elementos nos hacen entender perfectamente, o la mayoría de nosotros podríamos entender, que la madre tuvo que prestar su cuerpo para que se le admitiera a esta niña a la primaria, ¿no? Entonces, las imágenes, y es lo mismo que hemos estado revisando, las imágenes cuentan historias. Es cuestión del observador de interpretar estas historias y darles una continuidad. Ahora, si nos podemos saber, yo les preguntaría, es algo que me da mucha curiosidad, ¿cómo ven ustedes? ¿Quién es el protagonista o la protagonista? Porque yo sé que la mayoría me diría que es la niña. Y ahí es algo que me tiene muy conflictuada cada que releo este cuento, porque podemos también pensar, ¿qué es un protagonista, chicos, en las funciones literarias? Un protagonista es en quien recaen todas las acciones, en quien recaen todas las consecuencias de las acciones. Entonces, para mí, la protagonista podría ser la madre. Y es un personaje, recordemos que, bueno, no me voy a meter mucho en ondas de literatura, porque de esto no va, pero es también para aterrizar en el ejercicio al que vamos a llegar. Recordemos que un personaje y un protagonista pasa por una transformación generalmente, incluso en la literatura más experimental, más posmo, más deconstruida, el protagonista tiene una transformación evidente. Entonces, esta narración, por lo que cuenta, podría ser un poco más convencional, clásica, y lo que vemos aquí es que sí, la niña tiene una transformación, claro. Ahí hay una transformación de la niña. Primero comienza
arrojando una muñeca por la ventana, pero al final pues mata, y mata y mata y mata, ¿no? Entonces sí hay una transformación evidente, pasa de ser una niña a ser una asesina. Ajá. Pero ¿qué ocurre con la madre? La madre también tiene una transformación muy, muy interesante. Hay una repetición de una imagen, ahí hay un ritmo muy interesante en el texto que da la pauta de los ritmos, la imagen de la cara de su madre, que se repite continuamente en el texto. Ahora, comenzamos viendo solo la cara de su madre, pero llega un punto en el cual comenzamos a ver, y es en este punto en el que yo les menciono, el hombro de la madre. Más de la mitad del texto solo alcanzamos a ver la cara de la madre. Pero aquí es cuando ya podemos ver otra parte del cuerpo de la madre, un fragmento del cuerpo de la madre abogando por su hija, ¿no? Entonces, finalmente vamos viendo una deconstrucción del personaje, en el cual primero vemos el rostro y después comenzamos a ver un hombro, pero posteriormente, y es muy, muy fuerte esto, posteriormente vemos un ojo de la madre, después su lengua, después el otro ojo. Lo que vemos aquí es una deconstrucción de personaje que a mí me parece mucho más tremenda que la deconstrucción de la niña, porque la niña desde el principio era violenta y termina siendo violenta. En ese sentido no hay una gran transformación, pero la madre sí. La madre se deconstruye y da su cuerpo. Simbólicamente está dando su cuerpo por su hija, ¿no? Es un cuento muy, muy fuerte. Pareciera un ejercicio sencillo del lenguaje, de la escritura, pero no, es muy, muy complejo. Entonces no me voy a meter tanto más a analizar las cuestiones literarias, narrativas, porque no es una clase netamente de literatura, pero lo que sí quisiera mencionarles y les iba a preguntar es que, ¿cómo ven las oraciones? Las oraciones son, y es lo que les decía, son oraciones muy no sé si llamarlas, no están pegaditas, pues, por este pegamento maravilloso que son los conectores, ni la secuenciación adecuada que les mencionaba anteriormente. Todo está fragmentado, si se dan cuenta. Tal como concluye el cuerpo de la madre, el mismo texto está fragmentado. Entonces, las oraciones, no sé si recuerden de sus clases de español, ¿qué tipo de oraciones son? El modelo de oraciones que más hay aquí es de este tipo. La muñeca que arrojó por la ventana. El libro que quemó. La pecera que vació en la sala. Este tipo de oración, bueno, es una oración subordinada sustantiva. No sé si lo recuerden, tampoco es que esto vaya a venir en un examen que les vaya a poner o algo así, nada más es para recordarlo. Y también hay muchas oraciones que son pasivas, si se dan cuenta. ¿Dónde está? La trenza cortada de su compañera. Voz pasiva. Entonces, lo que más hay es subordinada sustantiva y posteriormente lo que más hay es pasivas. ¿Esto qué efecto causa en el lector? Causa justamente el efecto de que hay una ausencia allí. La niña, claro, la niña ejecuta todos estos actos, pero no la escuchamos a ella. Hay una tercera persona que está narrando, está diciendo, esto fue lo que ella hizo, y esto que hizo, y esta es la trenza, que no sé qué. Entonces, hay una ausencia muy importante de la niña. La niña es solo, si lo vemos así, está deshumanizada. O sea, no hay una humanización de esta niña, solo se le está observando como un objeto. Por eso, cuando yo hablo sobre este cuento y cuando lo discutimos en clase, hay muchas, siempre, o varios alumnos siempre, o colegas, llegan a la conclusión de que este álbum es un álbum que se está revisando la policía, fotografías que se recopilaron en la investigación sobre esta niña, y por eso la observan como un objeto. La niña es un objeto de estudio, a final de cuentas. Entonces, es muy, muy interesante, es un juego de lenguaje que me parece, pues,
pertinente, en este caso, para practicar o para ser conscientes de lo que es la cohesión. En este sentido, pues ya a estas alturas pues, de esta grabación, sí les quiero decir que les explico aquí el ejercicio, también en la actividad les voy a desglosar lo que deben hacer o lo que solicitaría que hicieran es, bueno, que ustedes elaboren una narración breve, eso sí, bien breve, yo diría que media cuartilla, de un ejercicio como este, pero hay total libertad. De algún día de su vida, algo relevante que quieran contar o cómo les fue en ese día, lo que hicieron en un día. Puede ser algo, pues no quiero que me confiesen algún asesinato o algo así, por favor. No. Simplemente contarme algo de un día tal vez que haya sido relevante para ustedes, o aunque no haya sido relevante, cómo es un día cotidiano para ustedes, pero empleando este tipo de construcciones y este lenguaje. Si se dan cuenta, son oraciones breves, concisas, y con este estilo, las subordinadas sustantivas y la voz pasiva. El enfoque que se le da es a los objetos. Hay sustantivos primero. Entonces, esa es la construcción que les pediría que estuvieran elaborando. Repito, media cuartilla, porque si no el ejercicio se va a volver tremendamente cansado. Y, bueno, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, cohesionar este texto de Alberto Chimal. Yo les diría que, pues, sí, le están dando en la torre al texto, pero yo estoy segura que Alberto Chimal estaría feliz de que estemos haciendo este tipo de ejercicios con su texto. Entonces, cohesionar este texto. Y es lo que les decía, no solo necesariamente deben ser marcadores textuales los que van a usar. Pueden usar otras palabras que les ayude a dar fluidez al texto. Entonces, yo les voy a marcar hasta dónde quisiera que elaboraran el ejercicio de cohesión. Yo diría que hasta acá. Ay, no, ¿hasta dónde? Hasta la mitad. El director de la primaria que aceptó admitirla. No, vamos a dejarla hasta el punto álgido. Hasta el hombro desnudo de su madre. Ahora, voy a ejemplificar cómo podrían comenzar a cuestionar el texto. Y repito, ustedes podrían pensar que le estamos dando en la torre al texto de Chimal, pero digo, este texto prácticamente se creó para este tipo de finalidades. Entonces, hay libertad. Pueden iniciar diciendo, allí estaba la cara. Allí estaba la cara de su madre. No había notado a la muñeca. No había notado a la muñeca que arrojó por la ventana, coma, ni el libro que quemó, o la pecera que vació en la sala. Punto y seguido. Sin embargo, después de unos días, notó a una muñeca a la que arrancó las piernas. No sé. O sea, es solo un ejemplo. Hay 1000 opciones que pueden utilizar para darle esa fluidez al texto. Fluidez. O sea, no es que el texto original esté mal, es perfecto, pero es un ejercicio para ejercitar y ser conscientes de estos elementos que dan fluidez. Entonces, si yo lo leo así, diría, allí estaba la cara de su madre. No había notado a la muñeca que arrojó por la ventana, ni el libro que quemó o la pecera que vació en la sala. Sin embargo, después de unos días, notó a una muñeca a la que arrancó las piernas. Ya es diferente, ¿no? Entonces, más o menos, para que se den una idea de en qué consistiría este ejercicio de cohesión. Entonces, en primer lugar, cohesionar este texto hasta el punto de un hombro desnudo de su madre.
cohesionarlo, agregarle todos estos elementos de su preferencia para darle fluidez a esta historia, incluso por su selección de palabras puede surgir una historia bien diferente, no lo sé, eso ya es cuestión de su creatividad. Y en segundo lugar, ustedes hacer un ejercicio así, que sea de media cuartilla, o sea, así tal cual con este tipo de oraciones sin cohesión, y posteriormente ese mismo texto cohesionar. Entonces, a final de cuentas, ¿cuántos textos van a estar elaborando esta semana y la siguiente? Tres textos, ¿ok? ¿Qué otra cuestión? ¿Qué otra cuestión? Bueno, ya nada más para cerrar, porque no quiero que sea muy, muy largo este video. Yo les voy a estar esquematizando todas estas indicaciones en Eminus, ¿ok? Entonces, simplemente para cerrar, y esto es algo que yo les estaba mencionando, permítanme. Denme un momento. Uh-huh. Ok. Algo de lo que me gustaría hablar un poco es sobre cómo la sobreescritura en un texto impide que haya coherencia a veces. ¿A qué me estoy refiriendo con sobreescritura? A esto que les decía, que es una imitación del estilo literario. Algo que es muy difícil, debemos tener muy en cuenta siempre es intentar no imitar el llamado estilo literario. Y impera mucho esta idea de que escribir bien o escribir muy bien implica algo así como escribir complejo, escribir muy raro, escribir muy barroco, diría yo. Utilizar muchas vueltas en el lenguaje para llegar a un punto. A eso hemos entendido, o se ha entendido en los estudios del estilo literario como sobreescritura. Entonces, aquí traigo simplemente algunos ejemplos. Por ejemplo, voy a irme saltando algunos porque si no se hace muy largo esto. Hace casi 18 años, un luminoso día de primavera en que los árboles del parque exhibían, orgullosos, sus verdes variados, hasta que el sol los rozaba en una caricia de plata, salí a la terraza a despabilarme. Ok, yo les preguntaría aquí, si estuvieran aquí, ¿esto está bien escrito? Pues lo voy a responder yo, claro que está bien escrito. No hay ningún problema allí en la escritura. ¿Qué es lo que llega a incomodar en este tipo de escritura? Esto es parte de un cuento, no hay autor, repito. Esto es parte de un cuento. Entonces, ¿qué es lo que sí llega a ser cansado aquí? Es que un autor que va a narrar algo no solo debe convencer al lector que eso es cierto, que los hechos que se están narrando son ciertos, sino que también debe convencer al lector de que efectivamente se le va a contar algo. Con este tipo de introducciones, pareciera que el mismo narrador no me está queriendo narrar algo, sino que quiere darle toda una vuelta al asunto y pareciera que ni para él es relevante lo que va a contar, porque prefiere detenerse a hablar sobre el luminoso día, los árboles del parque, que el sol y la luz y los verdes. Entonces, ¿qué ocurre allí? Lo que ocurre es que yo como lectora, por ejemplo, no voy a confiar en ese narrador. No voy a confiar en que me va a narrar algo. Y más bien estoy pensando en que está evadiendo la narración y está evadiendo querer informarme algo. Entonces, a esto es a lo que me refiero con una imitación del lenguaje literario. Conocemos autores que crean, diseñan imágenes poéticas preciosas con su
cuando se detienen a ver el paisaje, pero a ver, esto generalmente fue, o sea, su auge fue en el siglo XIX, por ejemplo, pensemos en la literatura mexicana del XIX, que el paisaje era muy importante exaltarlo, ¿no? Porque justamente se estaba planeando exaltar este sentido nacionalista, ¿no? De que la tierra mexicana es la mejor y todo esto, ¿no? Entonces, sí, esto ocurrió, y hay autores más contemporáneos que también lo hacen, y lo sabemos, pero la cuestión aquí es, ¿cuál es la técnica en que lo hacen? ¿Cuál es la sensibilidad que los lleva a ello? ¿Y cuál es la finalidad también de eso? Si realmente se va a recuperar algo de ello para dar un cierre, o si simplemente es nada más por pura floritura del lenguaje, simplemente es para ornamentar, que se vea bonito y todo, porque en ese sentido no hay un objetivo claro de que se hagan este tipo de construcciones. Entonces, solo es como para que estén alertas y sean conscientes de si están imitando el estilo literario o si realmente están eh, recurriendo a una sensibilidad literaria y poética. Para un lector especializado, yo y ustedes, podemos dar cuenta de cuándo es simple imitación y cuándo es autenticidad y cuándo hay conciencia de que se está haciendo ello. En este caso yo no lo veo porque además de todo este cuento, también no es justo ver solo los fragmentos, pero en este cuento pues no hay nada de relevante allí para lo que se narra. Tampoco es como que se vuelva a fijar el narrador en el paisaje posteriormente. Incluso no interesa para la narración si el día era luminoso. O sea, esta información resulta irrelevante para la narración. En este caso sí. Y repito, no es justo que solo les ponga el fragmento, les debería poner todo, pero pues tampoco esa es la idea. Les estoy pidiendo más bien ahora que confíen en mi palabra. En este caso no es tan relevante. También este es otro ejemplo muy evidente de lo que es darle la vuelta al asunto y evadir el tema, o evadir el hecho o la narración. Dispersó su mirada en el nebuloso paisaje exterior. Pasó sus dedos por la superficie acristalada hasta conseguir un ojo de buey desde el que observar la llanura inmensa de espigas amarillentas. Se plasmó la imagen en sus retinas, permaneciendo, madurando y muriendo. Su cuerpo perdió el calor. Este subió hasta su pecho, explotando en hilos de sueños. La hilatura la rodeaba, captando como se captan adeptos. Y llegó la luna clara, y en el desván solo quedaban las crisálidas de los sueños. Ok, misma pregunta, está mal escrito, para nada. Es bello. Es bello. Y este es o sea, lo que denota quien escribió esto es que tiene una gran sensibilidad y una pues imaginación fértil de imágenes poéticas, todo esto, claro, lo tiene, y eso es necesario también para escribir. Pero que también denota, y es el mismo, es parecido al otro ejemplo, que no tiene una práctica de escritura y que se está dejando llevar por las palabras, porque también en este caso el cuento, este cuento también, no rescata nada de ello, no abona realmente nada a la narrativa. Son imágenes bellas, introducen bellamente, pero ¿cuál es el sentido de esto? ¿Es auténtico? ¿Está imitando a alguien? Porque muchas veces, y me doy cuenta en muchos alumnos, que sé cuáles son sus autores favoritos, y cuando leo textos de ellos que están imitando el lenguaje de ese autor. Pero yo más bien invitaría, y siempre lo hago, a no simplemente imitar un lenguaje o una estructura ya dada de lo que es lo literario o lo bien escrito, sino que también intenten acudir a la sensibilidad del autor, a su técnica, y que realmente reflexionen lo que están escribiendo. Bueno, para empezar, en este ejemplo, hay muchos gerundios, si se dan cuenta. Los gerundios no los recomiendo, no recomiendo que usen gerundios tanto así, por ejemplo, en esta parte, permaneciendo, madurando y muriendo. Los gerundios son verbos que hacen que esa acción se quede suspendida y que continúe. Entonces, ¿qué ocasiona los gerundios? Que muchas cosas estén pasando al mismo tiempo. Y lo que les decía es que la imagen se mueve más en el plano de lo espacial, todo está al mismo tiempo acomodado, pero el texto, la palabra, se mueve en el ritmo, es decir, en el tiempo.
Entonces, si por medio de la palabra hacemos que todo esté al mismo tiempo, es un caos. Para el lector es muy cansado que muchas cosas estén ocurriendo al mismo tiempo. No sé si me entienden. Ay, como que se traba la cámara, disculpen. Entonces, ¿cómo va a estar permaneciendo, madurando y muriendo al mismo tiempo? Pero también, y hay otro por allí, está explotando. O sea, todo eso está ocurriendo al mismo tiempo. Ujú. Pero posteriormente lo que vemos es que, si se sigue leyendo este cuento, el, el autor pues está en un estado tranquilo. Entonces, no tiene sentido que estén ocurriendo tantas cosas si en realidad este personaje está en un estado pues de calma y de tranquilidad. ¿Por qué no usar mejor verbos con tiempos conjugados que den orden a lo que está ocurriendo, en lugar de que todo esté pasando al mismo tiempo? Es cansado. O sea, esto también tiene que ver con la búsqueda de un estilo imitado, un estilo literario pobremente imitado en este caso. Ahora, y nada más para cerrar, no me lo tomen a mal, no quiero decir que lo poético no esté bien. Lo que digo es que antes de llegar a estas imitaciones de lo poético, reflexionemos qué es realmente lo que estamos haciendo, que seamos auténticos, que seamos conscientes del lenguaje que estamos usando. Y yo siempre voy a sugerir, porque es el tipo de escritura que me parece la más trabajada, que es la más sencilla. La naturalidad en la escritura para mí es la más difícil de conseguir, pero la que tiene más, la que yo llego a considerar que tiene más atributos, las que sí cuentan algo. Por ejemplo, este es otro ejemplo. En el sur de Galicia, cuando septiembre llega bueno, puede ser uno de los mejores meses del año. Pero aquel año septiembre vino lluvioso y triste y todos me compadecían por tanta mala suerte. No sé por qué todo el mundo desea para los visitantes que llegan a su casa un tiempo soleado. Emprender un viaje siempre ha traído para mí la esperanza de encontrar paisajes, personas y cosas sorprendentes, y poca sorpresa podían depararme un cielo limpio y un sol radiante. Allí, si se dan cuenta, también nos está planteando una imagen de un paisaje y todo, pero no hay toda esta vuelta de lenguaje, floritura. Las palabras deben ser herramientas, andamiajes, tuercas que deben estar bien aceitadas para que den vuelta en la maquinaria del texto. No deben ser obstáculos para el lector. Entonces, digo, aquí también se está dando un paisaje, pero el paisaje sí tiene una consecuencia en lo que está ocurriendo allí. Ya nos está colocando en este breve pasaje, nos está dando una descripción ya de un personaje interesante, un personaje que está pasando como por una disyuntiva también, está en viaje, está en un momento crítico. El viaje, sabemos quienes estudiamos literatura que es un momento crítico. Y hay una excepción en el tiempo. Ese paisaje es importante para lo que voy a contar porque no me esperaba lo que siempre, porque no es esperado, ¿no? El mismo paisaje dialoga con el personaje y sí sí abona a que el personaje en este caso, personaje narrador, narre algo más. O sea, va directo a lo que va a narrar. No se está con todos estos juegos, repito. No es que esté mal los otros juegos, pero háganlo conscientemente, úsenlos para narrar. No los usen simplemente porque se ven bonitos al principio, al final, no sé. Debe haber una consecuencia de todas esas construcciones, ¿ok? Y solo lo quería mencionar, hasta aquí lo voy a dejar porque íbamos a empezar en la clase sincrónica a revisar algunos ejemplos de sus textos para irlos comentando y revisando cuestiones de cohesión de lo que acabo de mencionar, pero bueno, en este caso creo que no es tan importante para fines de esta grabación porque todo ya se los comenté en sus textos. Todos mis comentarios ya están los tienen ustedes en Eminus. Entonces, les sugiero que vayan pensando en todo esto. Ya van a escribir un poco más a partir de ahora estos 3 textos. Les voy a desglosar todos los puntos en la actividad. Y bueno, lo dejo hasta aquí. Ya saben que a mi correo se pueden comunicar en cualquier momento. Respondo muy, muy rápido. Y bueno, que tengan excelente día
y que estén muy bien. Adiós.